Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Tengo que empezar dándole las gracias, obviamente, a la Cámara de Comercio. Jorge, estás por aquí. A Manuel también, porque sin ellos no estaríamos aquí. Llevamos casi 7 meses de conversaciones y de logística, de planificación para poder hacer este curso. La verdad es que es un verdadero honor estar aquí con todos vosotros. La única razón por la que estoy aquí para hablar de sostenibilidad tiene todo que ver con el hecho de que mi apellido Verde, o sea que así casi predestinado. El otro día fui a dar una conferencia y alguien con quien había estudiado en la universidad me vio por las redes y me mandó un email y me dijo: oye, me gustaría traer a mi hija para que te conozcas, una chica joven, tiene apenas 12 años, pero ya con la edad que tiene es una gran activista y me gustaría que la conozcas y que hable contigo. Entonces, justo antes de entrar a la conferencia, quedamos a tomar un café en el hotel, se me acercó la niña, me la presentó el padre y el padre le dice: hija, te presento a Juan Verde, que viene a hablar de economía verde. La niña se me queda mirando y me dice: pero ¿y el verdadero nombre de usted cuál es? O sea, se pensaba que era un nombre artístico, ¿no? Bien, vamos a empezar directamente. Lo que quisiera hacer esta mañana, y de manera rápida, en 30 o 40 minutos, es daros una idea de lo que creo que está pasando a nivel mundial en cuanto a tendencias económicas, el cómo y por qué estoy absolutamente convencido de que estamos en una transición a un nuevo modelo económico de bajas emisiones a nivel mundial y por qué esto representa una gran oportunidad de negocio, no solo para los países, las regiones, sino sobre todo para las empresas y los emprendedores. Y particularmente quiero empezar con esta reflexión. En estos momentos de recuperación económica, de incertidumbre económica, de guerras, en estos momentos empezamos otra vez a oír voces críticas que dicen que no nos podemos permitir el lujo de ser sostenibles en este momento. Que la prioridad tiene que ser el crecimiento económico, la generación de empleo y que luego ya cuando todo vuelva a cierto grado de normalidad, solo en ese momento podremos volver a ser sostenibles y a pensar en la sostenibilidad. Y creo francamente que ese planteamiento es absolutamente erróneo, es miope, no tiene sentido. Porque la verdad es que en este momento no tenemos por qué elegir entre el desarrollo económico y la prosperidad, por un lado, y por otro, la responsabilidad ética, moral, pero también lo que es la sostenibilidad como una ventaja competitiva. Son las dos y van de la mano. Y de eso quiero hablar con todos vosotros hoy. El por qué estamos ante un momento único donde no solo no tenemos por qué elegir, sino al no elegir estamos apostando por la competitividad y desde luego por las oportunidades que la sostenibilidad representa. A esas voces críticas les diría algo muy sencillo, y es que no hay que elegir entre el planeta y la economía, por una sencilla razón: sin planeta no hay economía. Así que tenemos que saber perfectamente bien que esto tiene que ir de la mano y en equilibrio. He aquí las 3 ideas que quiero compartir con todos vosotros. La primera, que el cambio climático no solo es real, y además que es la mano del hombre la que está acelerando este proceso. Yo creo que a estas alturas aquellos que no quieran verlo es francamente porque sufren de miopía autoinducida o es que francamente no están viendo la aplastante evidencia científica al respecto. O sea, no solo es real, sino que me atrevería a decir que es la mayor amenaza a la estabilidad económica mundial. Y deberíamos escuchar a los científicos al respecto. En segundo lugar, voy a hablar sobre el hecho de que estamos ya en una verdadera transición que no admite marcha atrás. Ya es un tema de velocidad, pero nunca más de dirección, hacia una economía sostenible de 0 emisiones. La pregunta es: ¿cuándo llegaremos y si llegaremos a tiempo? Pero desde luego esto ya no admite marcha atrás. Compartiré con vosotros una serie de casos, estadísticas, indicadores que creo que lo demuestran de forma fehaciente. Y luego ya finalmente hablaremos de manera concreta sobre lo que está pasando a nivel mundial, una serie de tendencias que creo que van a acelerar este proceso, en mi opinión, y daré un par de pinceladas sobre ciertos indicadores de geopolítica actuales, como la guerra de Ucrania y otros, que hacen que la sostenibilidad sea, a partir de ahora, incluso un tema de mayor importancia para el desarrollo económico. Empecemos con la primera de estas ideas. Este dibujo nos debería invitar a reflexionar. Por supuesto que pasamos por una grave crisis sanitaria a nivel global con la pandemia. Cuando vi este dibujo, la verdad es que me quedé pensando en que era importante poner el tema
de la pandemia en su justa medida. Y por supuesto que fue absolutamente nefasto para las millones de personas que perdieron, familiares que perdieron a seres queridos durante la pandemia. Pero estoy absolutamente convencido de que esto solo es el principio. O sea, si comparas lo que significó la pandemia con lo que puede significar la sostenibilidad si no hacemos nada de cara al futuro para la estabilidad económica, es muy preocupante. En el año 1999, la Organización Mundial de la Salud envió un informe a todos los jefes de Estado de todos los países del mundo. Y este informe decía, uno, que se avecinaba una pandemia, que era cuestión de tiempo. Dos, que no estábamos preparados. Y tres, que teníamos que empezar a colaborar, a coordinar y a planificar a nivel mundial, desde el sector privado y el sector público, para prepararnos para lo que se avecinaba la pandemia. Ese mismo informe se siguió enviando a todos los jefes de Estado. El último se envió en febrero del 2020, justo antes de la pandemia. Y no escuchamos, no hicimos nada. Yo me pregunto, como empresarios, como emprendedores, como líderes que sois, si hubiésemos hecho caso a la evidencia científica, ¿acaso como empresarios no hubiésemos estado mucho mejor preparados? ¿Hubiésemos ganado mucho más dinero? ¿Nuestros planes de contingencia hubiesen estado absolutamente actualizados? Y probablemente hubiésemos sido incluso más competitivos y hubiésemos salido de esa crisis de manera más competitiva. ¿Por qué no hicimos caso? La comunidad científica no lleva 22 años avisándonos o 24 años avisándonos de que el cambio climático es real. Lleva casi 50. Y aquí seguimos. Entonces, la primera lección que quisiera, o la primera reflexión que quiero compartir con todos vosotros es que deberíamos tomar en consideración que la comunidad científica nos ha dicho y nos sigue repitiendo una y otra vez que el cambio climático es real, que la mano del hombre lo está acelerando, que se avecina una grave crisis planetaria al respecto si no hacemos nada y que puede ser un factor desestabilizador para la estabilidad económica mundial. Ahí os lo dejo. Tenemos que hacer más, tenemos que planificar, tenemos que coordinar y estar preparados para que nos vaya mejor como empresas. Y un poco para hacer una reflexión de lo que esto significa. Insisto, no le quiero quitar importancia al COVID porque es extremadamente importante, pero han muerto aproximadamente unas 7 millones de personas hasta finales del 2022 como causa directa del COVID. Pues resulta que el Banco Mundial, el IFC, que es el brazo financiero del Banco Mundial, calcula que solo en el 22 murieron 9 millones de personas, que el cambio climático causó aproximadamente 9 millones de muertes prematuras en todo el mundo. En el 2023 esa cifra subió a casi 9 millones y medio. En el 2022 hubieron 21 millones de refugiados climáticos a nivel mundial como causa directa del cambio climático. Y según el mismo informe, de cara al 2030 podemos esperar que más de 130 millones de personas pasen a la pobreza extrema por el cambio climático. Es más, en temas de seguridad alimentaria, casi el 30% de la población mundial el año pasado padeció algún tipo de inseguridad alimentaria causada por el cambio climático. Es una tendencia imposible de ignorar. Los últimos 8 años, entre el 2015 y el 22, fueron los más cálidos desde que se empezaron a medir los registros de temperaturas en el mundo. Yo no creo en las coincidencias. ¿Qué más necesitamos? El Foro Económico Mundial es un grupo de economistas, probablemente de los más brillantes del mundo, que se reúnen una vez al año para intentar predecir cuáles serán las mayores amenazas para la estabilidad económica mundial de cara a los próximos 10 años. En el último informe que se publicó en el a finales del 2023 de cara a los próximos 10 años, llegó a la conclusión de que de las 10 más importantes amenazas para la economía, 6 tienen todo que ver con el cambio climático. La incapacidad de mitigar los efectos del cambio climático, la incapacidad o la falta de capacidad que tengamos de adaptarnos al cambio climático, los desastres naturales causados por los acontecimientos
relacionados al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y ecosistemas y lo que eso puede significar para la economía. El 5, que si bien no está incluido en un tema relacionado a la sostenibilidad, en mi opinión lo dice todo. Y dice estos movimientos migratorios que tanto están afectando a España en la política interna, a Europa, a Estados Unidos, tienen todo que ver con el cambio climático. Millones de personas se están moviendo y mudando del centro de África a las costas de África. Y de las costas de África, ante esa presión demográfica, se están subiendo a los cayucos para llegar aquí. O sea que también tiene que ver con el cambio climático. La crisis de recursos naturales, por supuesto, y los posibles accidentes causados por la mano del hombre que tengan un impacto medioambiental, como unos desastres ecológicos causados por la... O sea que 6 o 7 de los 10 retos o amenazas más importantes tienen todo que ver con el cambio climático. Tenemos que ser capaces de entender que esto ya es evidente, que el cambio climático ya no debería estar en tela de juicio de nadie, pero lo importante, si asumimos que es una realidad, es entender que nos puede afectar a todos, que tenemos que estar preparados y que puede ser una gran oportunidad de negocio. La segunda idea que quiero compartir con todos vosotros es que, como mencionaba anteriormente, ya estamos en una verdadera transición que no admite marcha atrás. En la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard tenía un profesor que decía que si quieres entender de cara al futuro la diferencia entre una moda pasajera a lo que va a ser una tendencia inevitable y disruptiva en términos macroeconómicos, lo más fácil es analizar los flujos de capital. Él lo llamaba la teoría del follow the money. Y os voy a invitar a que sigamos el dinero, veamos hacia dónde va el capital privado, el capital público, hacia dónde va la financiación de las entidades multilaterales, de los bancos, de los fondos de inversión, para que reflexionemos sobre si es verdad que los grandes cambios en la historia ocurren después de esos grandes movimientos de capital. Veamos hacia dónde va el dinero. El Banco Mundial hizo una proyección de cara al 2030 para calcular cuánto dinero se iba a invertir en economía verde, en economía sostenible de cara al 2030. Mirad esto, casi 30 trillones de dólares a nivel mundial. ¿Y dónde? ¿Solamente en los países ricos? Resulta que no. Los países emergentes, en Asia, en la India, en África. ¿En qué sectores? Gestión de residuos, energías renovables, transporte público, infraestructura, agua, vehículos eléctricos. O sea, esto está ocurriendo y estas cantidades de dinero no se veían antes. Jamás antes hemos invertido tanto dinero en tan poco tiempo en un solo sector estratégico de la economía mundial. Los bonos verdes, esto es otro indicador hacia dónde va el dinero. Como sabéis, los bonos verdes son estos instrumentos financieros que los bancos ofrecen a las empresas, a los países, a las regiones para financiarse con términos preferibles o privilegiados, básicamente a bajos intereses, siempre y cuando tengan una connotación o una proyección relacionada a la sostenibilidad. Hace 10 años prácticamente no existía un mercado de bonos verdes. Y mirad lo que ha pasado desde el año 2014 a finales de 2022. Este tipo de crecimiento en el sector de servicios financieros no se veía jamás. Pasamos de 470.000 millones de dólares y en ese momento dijeron que la barrera de los 500.000 era imposible superar, pero pasamos de 500.000 a 620.000 y del 17 al 20 en 3 años pasamos de casi 500.000 a casi 1.300 billones de dólares. En el año 2022 se volvió a romper el récord otra vez de 3.000 millones de dólares y el 2023 se ha vuelto a batir el récord otra vez con casi 3.400 millones de dólares. ¿Sabéis por qué estoy absolutamente convencido, y con optimismo lo digo además, de que esta revolución verde no admite marcha atrás y que es una gran oportunidad de negocio? Porque no la lidera el sector público. Porque, como diría Manuel, son los empresarios los que están liderando esta revolución. Yo no sé vosotros, yo no conozco muchos empresarios que inviertan para perder dinero. Normalmente invierten para ganar. Y si pueden, ganar mucho. Y si pueden, ganar mucho durante mucho tiempo. BlackRock es el mayor fondo de inversión del planeta. Ayer salió en las noticias que habían sobrepasado el límite de 11 trillones de dólares
a nivel mundial. Es el mayor fondo de inversión en España, en Europa, en Estados Unidos, en el mundo entero. El señor Larry Fink, justo antes de la pandemia, que no estamos hablando de ayer, sorprendió al mundo entero diciendo que BlackRock iba a dejar de invertir en empresas que tuvieran una repercusión negativa en el medio ambiente o en la calidad de vida de las personas, y que a partir de ese día incorporaban un criterio de sostenibilidad a sus inversiones. Es más, que iban a desinvertir paulatinamente de todas aquellas empresas que no tuvieran un impacto positivo en el medio ambiente. La parte más sorprendente es que luego lo explicó diciendo que lo hacían porque tenía sentido económico. Tenía sentido desde un punto de vista de competitividad. Que esto no era un tema ético, moral o filantrópico, que esto era porque son empresarios. Desde ese momento hasta ahora son ya más de 30 de los grandes fondos de inversión de todo el mundo que han incorporado la sostenibilidad a sus criterios de inversión. Lo mismo está pasando con los bancos. En este país, sin ir más lejos, el BBVA y el Santander se están matando entre ellos por posicionarse como el banco verde. Unos rojo y otros azul. Pero se posicionan por ser los líderes de la banca sostenible a nivel mundial. ¿Por qué? Desde luego, porque entienden la gran oportunidad de negocio que esto representa. Actualmente formo parte del Consejo Asesor del presidente Biden. Esto es un órgano de consulta externo a la Casa Blanca, compuesto por 24 miembros del sector privado, y nos reunimos periódicamente con la Casa Blanca para asesorar sobre la competitividad internacional de Estados Unidos, y uno de los temas que tratamos obviamente es la sostenibilidad. Yo os quiero contar una anécdota que creo que pone de manifiesto la importancia que tiene la sostenibilidad en los planes de negocio y en los planes de inversión de las compañías. Uno de los miembros del Consejo Asesor Presidencial es el presidente de un gran banco de Estados Unidos, un banco regional que está en lo que se denomina la cuenca agrícola de Estados Unidos, en el margen del Mississippi. Es una zona que agrupa a miles de empresas, como en Valencia, de cítricos, de frutas, y básicamente es un ecosistema de agronegocios, ¿no? Y ese señor comenta que cuando él lo nombraron presidente del banco, decidió que iba a ampliar de forma exponencial los préstamos y las ayudas financieras a las empresas de esa región, porque veían que el tema de los alimentos tienen un recorrido y una proyección económica fantástica, ¿no? Por supuesto, hicieron una campaña para ofrecer préstamos, y por supuesto, como todo banco, hicieron un proyecto de viabilidad, analizaron la viabilidad económica de las empresas, le pidieron a las empresas que por favor le dieran sus cartas de crédito, sus pedidos, y analizaron desde el punto de vista de viabilidad económica las operaciones. Pero no tomaron en consideración el cambio climático y lo que estaba pasando en esa región. Y ese año, después de haber aumentado su portafolio de manera casi exponencial, hubo una pandemia entre las abejas, y resulta que se murieron millones y millones de colmenas y abejas. ¿Qué pasa en una zona agrícola si no hay abejas? ¿Cuál es la palabra que siempre se me olvida? No hay polinización. Y si no hay polinización, no hay flores. Y si no hay flores, no hay frutas. Y si no hay fruta, el empresario no te va a poder pagar el préstamo. El banco se vio al borde de la absoluta quiebra, y el gobierno federal de Estados Unidos tuvo que intervenir para salvar el banco. O sea, que el cambio climático sí que tiene un impacto económico, y desde luego hoy, que se han dado la vuelta completa y se han convertido en el banco sostenible de esa parte de Estados Unidos, es precisamente porque han visto un nicho de mercado en esa área. Tiene sentido económico, tiene sentido desde un punto de vista de competitividad. Lo que veis aquí es un análisis comparativo entre dos índices bursátiles. En rojo veis el comportamiento de las empresas del S&P 500, que son las empresas tradicionales, industriales, históricas de Estados Unidos, que no incorporan la sostenibilidad en sus planes estratégicos. Y en azul lo que veis es lo que se llama el índice de empresas limpias, empresas sostenibles. Todo tipo de empresa, no son empresas de energía, sino cualquier tipo de empresa que sí incorpore la sostenibilidad en sus planes estratégicos. Mirad qué pasa a partir de 2020, cuando llega la pandemia, hasta finales del 2023. Y es que las empresas verdes,
primero, durante la pandemia sufrieron menos, se recuperaron antes y llegaron a valer en bolsa más, casi el 100% más que las empresas no sostenibles. Y mirad lo que ha ido pasando. Se han convertido en empresas mucho más rentables y mucho más competitivas precisamente porque son sostenibles. ¿De verdad creéis que lo hacen porque quieren perder dinero? Lo están haciendo porque ven una oportunidad de negocio y reconocen que el ser sostenibles los hace más competitivos. Este otro gráfico que veis aquí es un análisis comparativo de... Bueno, no lo... os pido disculpas. ¿Cómo vuelvo atrás? Creo que voy hacia adelante. ¿Alguien me puede ayudar? Ay, perdón. Gracias. A ver. Ahora no sé cuál sube y cuál baja. ¿Subo o bajo? Va hacia adelante. Gracias. ¡Ay! ¡No lo toques! Gracias. Lo que veis aquí en estas barras de colores es el total a nivel mundial, el dinero total invertido en el despliegue de las energías limpias desde el año 2004 a los finales del 2023. Este tipo de crecimiento en un sector industrial de la economía no se había visto antes jamás. Mirad los niveles de crecimiento. De pasar de casi doblar y triplicar y cuatriplicar, fueron casi 1.800 billones de dólares los que se invirtieron en el 2023. El 2024 se volverá a batir otra vez otro récord. Esto está incompleto, os pido disculpas porque lo que tenía aquí es un gráfico que corta y que demuestra cuánto dinero se ha invertido en el despliegue de los combustibles fósiles desde ese mismo año hasta ahora. Y si saliera, que no ha salido, os pido disculpas, veríais una línea negra que va desde aquí en el 2010 aproximadamente, vemos cómo estamos invirtiendo mucho, es más, exponencialmente más en el despliegue de las energías limpias que en el despliegue de las energías fósiles. ¿Hacia dónde va el dinero? Los coches eléctricos. ¿Hay alguien aquí que haya tenido un hijo este año? ¿Un nieto? ¿Un sobrino? Sé que los índices de natalidad son bajísimos, pero... ¿Un nieto? Que nació este año. ¿Cómo se llama? Máximo. Pues, según las encuestas, lo que veis aquí es francamente interesante, pero según todas las encuestas que se hacen a la industria automovilística, y las proyecciones son conservadoras, cuando Máximo cumpla 26 años, que será en el año 2050, si estoy haciendo la matemática bien, en el 2050, cuando Máximo cumpla 26 años, aproximadamente el 85% de los vehículos que se vendan ese año serán vehículos de bajas emisiones, eléctricos o quizás incluso de hidrógeno. Aquellos que tengáis una Harley, una moto de estas de combustión, guardadla, porque en 26 años será una reliquia. Esto lo dice la industria automovilística, por cierto. No un hippie de estos que quiere el mundo que sea perfecto. Lo dice el sector. Y probablemente se queden cortos. Estamos viendo ahora mismo una desaceleración de las ventas de los coches eléctricos, pero también los expertos coinciden que es normal, que suba en imagen, pero la tendencia irá al alza, ¿no? La venta de coches eléctricos, como mostraba anteriormente, se estima que para el 2040 la venta de coches eléctricos representarán el 65%. Para el 2040 y 2050 será ya casi el 85% de todos los vehículos que se vendan ese año. No significa del parque automovilístico, sino los coches que se vendan ese año, el 85% serán coches eléctricos o coches de bajas emisiones. El modelo energético mundial está cambiando de una manera absolutamente acelerada. Lo que vemos aquí es que el 62% de la energía de cara al 2050 serán renovables, el 50% será fuentes solares y eólicas. Que lo que veis aquí prácticamente es que hasta el año 2007, 2008, prácticamente el 90-100% casi del modelo energético eran combustibles fósiles. Y cómo vemos una verdadera transición hasta el 2050 y le damos la vuelta completamente de un 70-30 a un 30-70. Han habido dos transiciones energéticas desde 1800. Desde luego, incluso antes, ¿no? Pero básicamente la fuente de energía era la madera, los árboles. Hasta que aproximadamente a finales del siglo XIX empieza el carbón en auge y llega aproximadamente
hasta a principios del siglo XX, y vemos lo que ha pasado con el carbón, que a partir del siglo XX sale el gas y el petróleo, pero básicamente vuelve aquí, como vemos, a partir del año 2000, 2010, 2012, aparece una tercera transición. La madera, el carbón vegetal, el carbón natural, oil and gas, o sea, el gas y el petróleo, y lo que estamos viendo ahora es este incremento exponencial de las energías limpias, que hace que de cara al 2040 más del 50% de esa energía será energías limpias. ¿Cuántos empresarios hay aquí? Ejecutivos, emprendedores, varios han levantado la mano de manera simultánea, me encanta. Aquellas empresas que no cambien y sean sostenibles lo van a tener que hacer, porque les va la vida en ello. Se avecina un verdadero tsunami regulatorio al respecto. Y van a tener que hacerlo. Como empresarios, sabéis que si te va a pasar algo de manera obligatoria, ¿por qué no adelantarte y jugar a la base de que esto sea una ventaja competitiva? Mirad lo que está pasando a nivel mundial. La Unión Europea ya ha aprobado en el 2023 los nuevos estándares para los informes de sostenibilidad. De hecho, creo que se han pasado un poquito, sobre todo para las pymes, un poquito mucho, pero está ahí y es irreversible. ¿Esto qué significa? Que ya el que diga que es verde no va a ser simplemente una afirmación unilateral y voluntaria. ¿Cómo que eres verde? ¿Verde según quién? ¿Bajo qué estándares? Que es lo que ha venido a hacer la Unión Europea con esta directiva. Y obliga a todas las pymes, a todas las empresas, a tener indicadores comunes y certificación de terceros con objetividad para acabar con el greenwashing. Los mercados de créditos de carbono van de manera irreversible e inevitable a tener que ser obligatorios tarde o temprano. El objetivo 55 dentro de la Ley Europea del Clima dice que de cara al 2030, o sea que estamos hablando de nada, dentro de 6 años, el 55%, tenemos que llevar a cabo una reducción del 55% de las emisiones, lo que eso conlleva a nivel nacional, a nivel regional e incluso a nivel local. En Estados Unidos, bueno, el Banco Central Europeo ya ha puesto en marcha el primer ejercicio de estrés climático. Lo que hablábamos antes de la abeja y el banco, ¿no? Que se dieron cuenta que tenían que hacer también un estrés climático, no solamente un estrés financiero, o sea, un análisis de estrés, un estrés test. La Unión Europea ya lo ha hecho obligatorio. Y luego, por último, lo que está pasando, desde luego, en Estados Unidos con las agencias de protección del medio ambiente, que finalmente se están dando cuenta que regular, y yo normalmente estoy en contra de la regulación o la excesiva regulación, pero en este caso en particular se han dado cuenta que regulando en ciertos sectores de la economía están haciendo que sus empresas sean más competitivas, para que puedan competir con las europeas, por ejemplo. Y aquellas personas que os dicen, joder, pero os pido disculpas porque me paso un poco. ¿Cómo? Si alguien me lo explica, prometo aprender. Venga. No lo hagas tú ahora y me lo dices. De hecho, sigue, no para. ¿Cómo es? Debería ser el de abajo del todo. Ah, vale, yo estaba dando al otro. Vale, fenomenal. Muy bien. Nada, simplemente esto es un análisis muy interesante sobre que hace un barrido en todas las redes sociales para identificar de qué están hablando los CEOs a nivel mundial. Al primer trimestre del 2004, que fue cuando se publicó el último, y esto lo publica una revista norteamericana de CEOs, que se llama CEO Insights, y viene a decirnos un poco cómo ha ido evolucionando los temas de mayor interés para los CEOs. Lo que podéis ver es que, a pesar de las críticas de que la sostenibilidad no es importante, sigue siendo uno de los 3 temas más importantes para los CEOs en el 2024. ¿Cuántos estáis de acuerdo en cuanto a que la clave de la competitividad en el siglo XXI es la mano de obra? Yo creo que la tecnología no lo es, porque la tecnología la compras, la adquieres, la alquilas, haces un leasing. Tampoco es el dinero, no es la financiación. Al final te la da un banco, te la da un fondo de inversión, ahorras el dinero, lo inviertes. La clave de la competitividad en el siglo XXI es el capital humano. Es la capacidad que tengamos como empresas de identificar talento, formarlo y retenerlo. Y si estáis de acuerdo con esa afirmación, os pido que miréis esto, porque es muy revelador.
Para aquellas empresas que están teniendo problemas para identificar gente y retenerla, tenéis que pensar en qué motiva al empleado. Según este informe, el 65% de los millennials prefiere trabajar para empresas con agendas sostenibles. Y este número aumenta entre los más cualificados. 2 de cada 3 millennials renunciaría a su trabajo si sintiera que su empresa se enfoca o se preocupa solo y exclusivamente por el beneficio a corto plazo. Esto lo publica Deloitte. O sea, tenéis que pensar qué quiere. En nuestra generación, al menos en la mía, cuando terminaba la universidad lo que buscábamos era trabajar para una empresa con renombre, que Citibank o Repsol, que eso nos daba hasta cierto punto credibilidad. Hoy no, la gente joven, nuestros hijos y nuestros sobrinos, la gente joven lo que quiere es propósito. Quieren sentir que de alguna forma u otra le están devolviendo a la sociedad y aportando su granito de arena, y eso es lo que verdaderamente los motiva, los incentiva y hace que quieran trabajar en una empresa u otra, pero incluso que quieran abandonar tu empresa para irse a la competencia. ¿Por qué es importante? Porque los millennials en Estados Unidos van a representar 2/3 de la fuerza laboral para el año 2027. O sea, ya. Entonces, hay una correlación directa entre la sostenibilidad y la capacidad de las empresas de identificar y retener talento. ¿Y qué piensan los trabajadores? Los trabajadores, como veis aquí, prácticamente lo vemos de otra forma. ¿Qué dice el trabajador? Pues resulta que casi el 67% de los empleados, para ellos la sostenibilidad es importantísimo a la hora de elegir para qué empresa quieren trabajar. De todas estas cifras, estadísticas que he mencionado anteriormente, espero que veáis esta y que os quedéis con esta. Las empresas tienen que entender lo que quiere el mercado. Yo diría que históricamente lo que le da la ventaja competitiva a una empresa es entender la necesidad del mercado. Cuál es el hueco, cuál es el dolor que tiene el mercado y cómo hago yo para darle al cliente lo que quiere. Si le quieres dar al cliente lo que quiere, ved estos resultados de un análisis de hábitos de consumo a nivel mundial en 39 países en los 5 continentes. El 82% de los consumidores considera importante que las empresas ofrezcan más productos y servicios sostenibles. O sea, como asesor de empresas te diría, te están diciendo que no le estás dando lo que quieren. Si el 82% dice que necesitan y quieren más productos verdes, significa que no le estás dando lo que quiere. Pero casi el 60% de los consumidores están dispuestos a cambiar sus hábitos de consumo para reducir su impacto ambiental. Eso significa que casi el 60% de los consumidores está dispuesto a irse a la competencia si le das lo que quiere. El 92% de los consumidores elegirían la opción sostenible en igualdad de precios y calidad. El 92%, si le das a elegir entre 2 lechugas, una de proximidad sin ningún tipo de fertilizantes químicos y otro en igualdad de condiciones, el 92% se va a ir con la opción responsable con el medio ambiente. Por supuesto que es un reto y por supuesto que no es fácil. Pero si algo hemos hecho los empresarios durante toda la historia es hacer lo suficiente, lo necesario para darle al cliente lo que quiere. Porque si lo haces, el 92% se va a ir contigo. Si esto no es una oportunidad de negocio, yo no sé lo que es. Nos están diciendo que no le damos la cantidad de productos y servicios ecológicos responsables con el medio ambiente. Nos están diciendo que si lo hacemos, nos gratifican o recompensan con su lealtad. Y nos están diciendo que el 92%, si le das exactamente lo que quiere, te va a comprar a ti. Hay que aplicar innovación, tecnología, creatividad, eficiencia, lo que haga falta. Pero tenemos que ser capaces de darle al cliente y al mercado lo que quiere. La última y tercera idea que quiero compartir con vosotros, hemos visto las 2 primeras ideas, la idea que el cambio climático es una realidad incuestionable y que desde luego es una grave amenaza para la estabilidad económica mundial. En segundo lugar, que estamos ya en una transición irreversible hacia una economía de bajas emisiones y eventualmente cero emisiones, y que esto representa una serie de oportunidades si analizamos los flujos de capital, las inversiones, las entidades financieras, los bancos, las empresas privadas y por supuesto
los fondos de inversión. Y por último, los planes de recuperación económica actual y la situación geoestratégica mundial solo acelera este proceso y solo solidifica esta tendencia. ¿Y en qué me baso para decir eso? Porque creo francamente que también es una oportunidad. La sostenibilidad bajo este planteamiento de nuevo orden mundial hace que la economía sea también más justa y más equitativa. Empecemos con una de estas tendencias geoestratégicas, la guerra de Ucrania. Yo recuerdo perfectamente, como si fuera ayer, en el momento que Rusia invade Ucrania, hace tan solo 2 años y medio, cuando muchísimas voces dijeron se acabó la transición energética. Olvídate, la palabra ahora es seguridad energética. Los países, Alemania, que dependía en ese momento en un 42% del gas natural ruso para su electricidad, no podía permitirse el lujo de una transición energética, tenía que pensar en la seguridad energética. Dios mío, se equivocaron catastróficamente. Porque si algo hemos aprendido en los últimos 2 años y medio es que no hay seguridad energética sin transición energética. Alemania ha pasado de un 42% de dependencia en Rusia a un 18% y bajarán a finales del 2024 apenas un 12 o un 13% de dependencia en Rusia. Hemos aprendido en estos 2 años y medio que no tiene ningún sentido el hecho de tener una absoluta dependencia en terceros para nuestra propia demanda energética, que nos pone en una situación de vulnerabilidad y que nuestra seguridad nacional no puede permitirse el lujo de depender de países como Arabia Saudí, Venezuela, Irán y estos países que ni siquiera comparten nuestros valores democráticos, que no tiene sentido mandar miles de millones de dólares a países para que nos den millones de toneladas de contaminación que afecta la calidad de vida y que afecta a nuestra economía de forma negativa. ¿Dónde está el negocio ahí? O sea que yo creo que esta guerra de Ucrania y actualmente la guerra en el Oriente Medio ha venido a demostrar, en Oriente Medio en particular, que los países no pueden tener esa dependencia en estos países en una región inestable desde un punto de vista bélico y que tienen que hacer todo lo posible por fomentar, primero diversificar sus fuentes energéticas geográficamente, pero también fomentar la autogeneración, obviamente a través de las energías limpias. Otra tendencia geopolítica que deberíamos analizar y tener en consideración es cómo y por qué están cambiando las cadenas de suministro. Se están reubicando. Os voy a hablar del caso de Estados Unidos, en particular lo que estamos haciendo en Estados Unidos para acabar con esta grave amenaza. ¿Qué quiero decir con que se están reubicando las cadenas de suministro? Durante los últimos 20 años, y esto lo sabéis todos como empresarios, lo hemos hecho de maravilla a la hora de deslocalizar la industria, la producción, la manufactura de Europa y de Estados Unidos a China. A partir del año 2000, 2005, esto ha sido imparable. ¿Y qué hacíamos? Simplemente buscar los precios más baratos, de buscar la mayor eficiencia, reducción de costes operativos y al fin y al cabo el transporte era relativamente barato. ¿Y qué hicimos? Deslocalizar sectores estratégicos de nuestra economía donde hoy tenemos una absoluta dependencia en China. Hasta tal punto que pone de manifiesto esa absoluta vulnerabilidad que viene con esa dependencia. Un par de ejemplos. ¿Sabíais que el 92% de los antibióticos que se consumen en Estados Unidos se fabrican en China? ¿Qué pasaría mañana si China te cierra el grifo y deja de exportar antibióticos? Se mueren millones de personas, tanto en Estados Unidos como en Europa. O el hecho de que casi el 30% de los fertilizantes que se consumen en Estados Unidos se producen en la antigua Unión Soviética, Rusia o China. ¿Qué significa eso para la seguridad alimentaria de Estados Unidos y de Europa? ¿Y qué significa eso, por consiguiente, para nuestra propia seguridad nacional? Hay 3 áreas de máxima prioridad para Estados Unidos, que son la salud, antibióticos, vacunas, suministros médicos, la cadena de suministro de alimentos, y ya no solamente, como mencionaba, los fertilizantes, sino agroquímicos y alimentos en sí, ¿no? Tenemos una cierta absoluta dependencia casi en ciertos tipos de alimentos de Asia. Y por último, algo de lo que no se habla mucho, que son las tierras raras y los minerales críticos, sin los cuales no hay revolución digital, no hay revolución tecnológica, no hay revolución sostenible. Sin silicato de magnesio, sin silicio, muchos de estos grafito, níquel, cobalto, cobre,
Por cierto, minerales críticos y tierras raras, casi un total monopolio en China. Dinero hay. Os quiero contar rápidamente por qué digo esto. O sea, los Next Generation Funds que todos conocéis y que finalmente empiezan a llegar, si es que algún día llegan, pero bueno, están empezando a llegar, quizás de una manera burocrática, pero lo cierto es que si veis a dónde va el dinero, tenemos que pensar que de esos 672.000 millones de dólares de la Unión Europea en fondos de Next Generation, casi el 40% son de resiliencia climática y se van a destinar con ese criterio de sostenibilidad y se están distribuyendo. Y el 20% de los fondos se dirigen a temas de digitalización. O sea, no hay revolución verde sin digitalización. O sea que casi el 60% de todos los fondos tienen un color verde. Si queremos entender hacia dónde va el dinero, pero desde luego la Unión Europea lo tiene bastante clara. Estoy absolutamente convencido de que Valencia tiene aquí un papel importantísimo que jugar porque se puede convertir en un verdadero hub energético. Eso que le pasó a Alemania de intentar diversificar y dejar de depender de Rusia, significa que debería, ahora ya no lo llamamos en Estados Unidos nearshoring, lo llamamos friendshoring. Tenemos que irnos a aquellos países amigos, ¿no? Y yo creo que de cara a Europa, España juega un papel estratégico. Mirad lo que está pasando en tan solo el último año. Compañías que están anunciando grandes inversiones de 400 millones, de 4.000 millones, 4 gigafactorías. O sea, estamos hablando de las mayores inversiones que se han visto en España en muchísimo tiempo, están llegando en los temas de energías, infraestructura energética para el país. Según McKinsey, asumir ese liderazgo podría suponer a España entre el 10 y el 20% del valor agregado anual del PIB. Sería una fuente de riqueza sin parangón alguno. ¿Por qué? Porque España se puede convertir primero en todo lo que es el gas natural del resto de Europa, dejar de depender del norte. Alemania, Francia, Italia, todos estos países pueden suministrarse desde España con las regasificadoras, con el gas del norte de África, pero también que España se convierta en esa fuente emisora de energías limpias. Tenemos que hacer algo con los franceses que no nos dejan pasar las redes por los Pirineos, pero bueno, creo que se está trabajando en eso y esa sería una gran oportunidad para España. Quiero hablar de lo que está pasando en Estados Unidos. Llevo 38 años viviendo en ese país y os puedo decir que a pesar de todo lo que está pasando, Biden pasará a la historia como uno de los grandes presidentes. Creo que esa pérdida cognitiva que todos vimos ocurrió de manera muy rápida, pero hasta ese momento venía liderando al país, creo, con una visión absolutamente acertada en cuanto a la sostenibilidad. Estamos realizando la mayor inversión en la historia de Estados Unidos. Si habéis oído hablar del IRA, que es el Inflation Reduction Act, que es el mayor plan de inversión pública en la historia de Estados Unidos, en infraestructura, en eficiencia energética, en innovación, en I+D+I, en educación, en lucha contra el cáncer, en infraestructura energética, en almacenamiento energético. Y esto tiene todo un denominador, que es la sostenibilidad. Se le está llamando a este gran plan de inversiones el nuevo proyecto Apolo, haciendo referencia a lo que significó para Estados Unidos desde un punto de vista de desarrollo tecnológico y competitividad el haber enviado un hombre a la Luna. Y lo que hicimos en esa época, en esa era, fue invertir mucho dinero en innovación, en tecnología. Esas tecnologías que han cambiado el mundo. El GPS, el Wi-Fi, el microchip, los ordenadores, todo esto surge de esa era en la que decidimos apostar por la innovación. Proporcionalmente hablando, en los últimos 4 años se está invirtiendo y se seguirá invirtiendo durante los próximos 3 años más, independientemente de quién gane, más dinero que jamás antes en la historia de Estados Unidos en innovación tecnológica, que puede ser absolutamente disruptiva. Todo eso tiene un denominador común, y es que los beneficios los van a ver mis hijos o mis nietos. Y eso es una apuesta valiente de los políticos. Por eso digo que con 82 años, este señor dijo, oye, me quedan 3 telediarios, ya no me importan los lobbies, ya no me importa la reelección, a mí lo que me importa básicamente es pensar en el legado histórico. Y creo, francamente, aunque ahora no lo veamos, que pasará a la historia como uno de los grandes presidentes, precisamente por esta gran inversión en sostenibilidad. Podéis pensar, bueno, ¿y si gana Trump? ¿Qué pasa? ¿Se acaba? Primero, espero que no gane. Y ahora hablaremos un poquito de lo que está pasando en Estados Unidos, porque hay un empate técnico absoluto y todo puede ocurrir. Pero, ¿por qué creo
que independientemente de que ganen los republicanos o los demócratas, lo que puede ocurrir si ganan los republicanos es que se desacelera esta transición, pero no admite marcha atrás. ¿Por qué? Primero, porque la revolución esta verde en Estados Unidos la está liderando el sector privado. Empresas como Microsoft, Google, JP Morgan, Bank of America, todas estas grandes multinacionales de llegada global son las que están liderando esta transición. En segundo lugar, porque más de la mitad de los proyectos del IRA, casi el 67% del empleo que está generando, se está generando en los estados republicanos. Es increíble, ¿no? Según el Rocky Mountain Institute, se espera que el IRA conceda casi el doble de subvenciones per cápita en los estados republicanos. Entonces creo que aunque llegue Trump, va a ser muy difícil convencer a sus gobernadores republicanos que dejen de recibir ayudas, subvenciones y dinero. En segundo lugar, va a ser muy difícil deshacer un proyecto legislativo de estas características porque no van a tener control del Senado y el Congreso. Tendrían que tener Congreso, Senado y Casa Blanca para deshacer una ley tan importante como esta, y al final los políticos son muy prácticos y van a decir, oye, ¿cuál es el camino de menor resistencia? Y desde luego no van a elegir una batalla de estas características cuando significa progreso, dinero y empleo para sus propios estados, ¿no? Entonces creo que francamente es algo importantísimo. Y luego, por último, hay una demanda social. Las últimas encuestas publicadas hace tan solo 3 meses dicen que 7 de cada 10 americanos quiere que el gobierno federal de Estados Unidos haga más, no menos, para combatir el cambio climático. Ante esto, yo lo veo francamente imposible que se deshaga el camino recorrido. Eso sí, bajaría la velocidad, se le daría prioridad a los combustibles fósiles otra vez, pero no habría marcha atrás. ¿Dónde nos lleva todo esto para ir concluyendo? Estoy absolutamente convencido que estamos ante un nuevo orden mundial económico. Esa era donde las empresas solo y exclusivamente pensaban en la rentabilidad a corto plazo como criterio único a la hora de invertir, se acabó. Las empresas aquí en Valencia, hoy, en España, en Europa y en la inmensa mayoría de los mercados y los países y economías más competitivas, han llegado a la conclusión de que también tienen que tomar en consideración a las personas, no solamente profit, o sea, no solamente la rentabilidad, que por supuesto seguirá siendo el criterio principal. Nadie va a invertir sin una viabilidad económica, pero ya lo que cambia es que no es solo y exclusivamente el único criterio. Tenemos que pensar en las personas, que son nuestros clientes, que es la sociedad, que son nuestros empleados y ese ecosistema de personas que se crea alrededor de la empresa. Saber qué quiere el cliente, saber qué quieren tus empleados, saber qué quieren tus accionistas, y te están exigiendo que seas más responsable. Y por último tenemos que tomar en consideración el planeta, porque es el único ecosistema donde podemos desarrollar nuestra actividad económica como empresarios. Y estos 3 pilares creo que sientan las bases para un modelo económico mucho más justo, mucho más equitativo para muchas más personas. Os dejo con esta conclusión. En la antigua sociedad griega habían 2 términos, o tenían 2 términos para explicar el concepto del tiempo. Los griegos tenían el concepto que todos conocemos del tiempo cronos, ¿no? Que es el tiempo que se puede medir, un día, un año, un siglo, el tiempo lineal, digamos, ¿no? Pero luego tenían una palabra maravillosa para explicar el concepto del tiempo entendido desde la oportunidad. Cuando algo ocurre, todo cambia y ya nada vuelve a ser igual, es un hito en el tiempo que marca un antes y un después. Los griegos lo llamaban el momento kairos. Estoy absolutamente convencido que estamos ante un momento kairos en la economía mundial y en la historia de la humanidad. Y digo que estamos ante un momento kairos porque no tenemos por qué elegir entre el desarrollo económico y salvar el planeta. Son los dos y van de la mano. La pregunta no es en absoluto si estamos ante un momento kairos, porque creo que como mínimo tenéis datos aquí, cifras y proyecciones y estadísticas para por lo menos cuestionar a aquellos que digan que no lo estamos. Creo que estamos ante un momento kairos en la economía mundial. La pregunta es si seremos capaces de entender o no que esto es una gran oportunidad de negocio y que se lo debemos no solo a la sociedad y a la economía para ser más competitivos, sino desde un punto de vista más personal se lo debemos a nuestros hijos y a las próximas generaciones. Muchas gracias.